Buenos días muchachos. Vamos a dar inicio a la clase de biología y de física con ustedes en este horario. Agradezco la asistencia a ustedes. Primeramente, yo sé que no todos poseen conectividad. Vamos a tratar de dar las explicaciones lo más rápido y sencillo para ustedes. Esto con el objeto de que aquellos estudiantes que tengan datos celulares no consuman tanto. ¿Listo? Esta razón no estoy compartiendo mi video a mi cámara, solo estoy compartiendo la pantalla. Entonces damos inicio, muchachos. Lo primero que todo, esta mañana en el grupo de octavo de las áreas o las asignaturas que yo oriento, les compartí a ustedes el PDF de la guía, ¿cierto? Ahí están todas las asignaturas a mi cargo. En este año lectivo les voy a orientar a ustedes biología, química, física y artística. En este espacio pues tenemos la hora de biología y más tarde tenemos la hora de física. Entonces por esa razón voy a trabajar primero con octavos separados a esta hora y posteriormente me conectaré con los alumnos de grado noveno. Entonces damos inicio ya a lo que es la guía como tal. En pantalla ustedes pueden observar la guía. ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Listo, bueno, muchachos. Entonces, en el área de biología vamos a trabajar una de las funciones vitales de los seres vivos, que es la reproducción, ¿cierto? ¿Todos sabemos qué es la reproducción o tenemos idea? Por favor, me gustaría escucharlos. ¿Qué entienden ustedes cuando hablamos de reproducción? Bueno, los veo que están muy participativos. Bueno, entonces entremos a hablar. La reproducción es una de las funciones vitales más importantes de los seres vivos. Es aquella que le garantiza a una especie la supervivencia, ¿cierto? Si un ser vivo no se reproduce, sencillamente se acabaría su linaje o su especie, ¿cierto? Como es el caso. Entonces, lo primero que van a encontrar en la guía de la evidencia de aprendizaje, o sencillamente lo que ustedes o se desea que alcancen a comprender o entender. Entonces dice, la evidencia de aprendizaje analiza y argumenta las diferentes formas de reproducción de los seres vivos y la importancia de las células en dicha función vital. Tiene un tiempo de desarrollo, como saben todas las guías en las áreas fundamentales, o sea, ciencias naturales, ciencias sociales, inglés, español y matemáticas se van a trabajar cada 15 días. Las demás áreas como ética, religión, artística, educación física y tecnología se van a trabajar una guía por mes. Por lo tanto, como son para 2 semanas, usted tiene un tiempo total de clases de 6 horas, porque ven 3 horas a la semana de biología. Esta es la primera hora, o sea que nos quedarían otras 5 horas para tratar de solucionar o aprender sobre esta temática. ¿Listo? Entonces, lo primero que van a encontrar en la guía, en este caso, es una actividad inicial o una exploración. Sencillamente viene una pequeña lectura corta con la cual ustedes van a resolver 3 preguntas. Es para reconocer la importancia de la reproducción como tal. Una vez realicen y contesten esas 3 preguntas en su cuaderno, van a ver lo que es la fundamentación teórica, o sea, ya en sí lo que es el concepto de reproducción, ¿cierto? Ahí dice leer y hacer un resumen en el cuaderno, ¿cierto? Entonces ustedes sencillamente pegan la lectura y consignan en su cuaderno los datos más importantes relevantes al proceso de la reproducción, ¿cierto? Entonces, dice, la reproducción es una de las funciones esenciales de los seres vivos que aseguran la supervivencia de las especies a lo largo del tiempo, dando lugar a nuevos individuos. Mediante la reproducción, el organismo origina una célula o un grupo de células, que tras un proceso de desarrollo da origen a un nuevo organismo de la misma especie, posibilitando la supervivencia. Entonces, como les decía anteriormente, si una especie no se reproduce, esa especie se va a acabar. ¿Listo? Dice, la reproducción es un mecanismo por el cual todos los seres vivos conservan o perturban la existencia de una especie por medio de su descendencia. La reproducción de los seres vivos permite crecimiento, o sea, tiene dos posibilidades o 2 funciones la reproducción. Una es el crecimiento y la otra la procreación de nuevas especies, ¿cierto? Cuando estamos hablando de crecimiento, estamos hablando de las células somáticas.
Tengan en cuenta, muchachos, que en la guía yo siempre les voy a subrayar en negrilla o con subrayado las palabras más importantes y más vitales para que ustedes hagan énfasis en esas palabras y comprendan, ¿cierto? Esos son los conceptos más importantes, ¿cierto? Entonces estamos hablando ya de células somáticas, que son las células que se reproducen para dar el crecimiento del cuerpo. Otro tipo de células son las células sexuales, que son las que dan origen cuando se fusionan dos células sexuales, dan origen a un cigoto o una nueva célula que se empieza a reproducir y a formar el crecimiento del organismo, ¿cierto? Para todos es sabido que en el caso de nosotros los seres humanos, nosotros provenimos de dos células sexuales, una que aporta el padre, que es el espermatozoide, y otra que aporta la madre, que es el óvulo. Ellas se fusionan, forman una célula nueva, donde se mezclan los dos núcleos celulares, y dan origen a una célula que se empieza a reproducir, ya sería una célula somática, y se empieza a reproducir todo el resto de los tejidos y órganos del cuerpo humano. Vamos a enfatizarnos en esta guía lo que es a nivel celular, únicamente a nivel celular. ¿Por qué? Porque sencillamente en la célula es la base fundamental de todos los seres vivos. Entonces, como saben ustedes, toda célula tiene tres componentes fundamentales que se reconocen a simple vista. El primero sería el citoplasma, la membrana celular, que es la que recubre cada célula. Viene el citoplasma, y en el centro de las células eucariotas, solo las eucariotas, viene focalizado lo que es el núcleo. En el núcleo hay una estructura que se llama los cromosomas, ¿cierto? Que solo son visibles estos cuando sencillamente la célula está en función de reproducción. En ese cromosoma está esta pequeña molécula que es el ADN. Todos hemos escuchado alguna vez de la palabra ADN, ¿cierto? Esto es como, a de cuenta, como la receta donde dice los ingredientes que va a preparar a un organismo, ¿cierto? Entonces, nuestro ADN es la combinación, en el caso de nosotros seres humanos, de las células que nos aportan, de los genes que nos aporta nuestro padre y de los genes que nos aporta nuestra madre, ¿cierto? Entonces, en el núcleo se presentan los cromosomas. Si está en fase de división, o sea, mitosis, que la vamos a ver más adelante, es que se logra ver la cromosoma. De resto, los cromosomas no son visibles. Estamos hablando de la cromatina, acá más al lado. La cromatina es el mismo ADN, sencillamente está en el interior del núcleo, pero sencillamente no está condensado, o sea, está en forma de, como lo ven acá, estas pequeñas, como si fueran unos lazos, que cuando se va a empezar la reproducción, forman y conforman los cromosomas. Entonces, por eso nos estamos enfocando únicamente a la célula. Viene la estructura nuclear, otras partes de la célula, viene la estructura, la función del nucleolo, viene explicado cada uno. Eso que vemos acá ya son los cromosomas, ¿cierto? En los cromosomas está condensado el ADN, que es la guía con la cual la célula va a reproducirse. Posteriormente ya vamos a ver lo que es la reproducción celular. ¿Cómo así? Cuando hablamos de reproducción celular, ¿cómo las células se reproducen? El mecanismo de reproducción celular se le conoce como la división celular, ¿cierto? Eso ahí mismo dice en la guía, lo pueden ver en pantalla, es un mecanismo que utiliza las células para reproducirse, que es igual en las células pluricelulares y en las células unicelulares. Recuerda, cuando hablamos de organismos unicelulares, son aquellos que están conformados por una sola célula. La célula que se divide se llama célula madre, o sea, la célula de origen. A partir de esa célula se van a formar unas células hijas, que serían la descendencia. Entonces, existen dos tipos de división celular, la mitosis y la meiosis. Ustedes ya la trabajaron algo en sexto cuando vimos funcionamiento celular, entonces vamos a recordarlo. En estas células solo vamos a trabajar lo que es, en esta guía, perdón, solo vamos a trabajar la primera parte o la primera forma de reproducción, que es la mitosis, ¿cierto? Dice, es la división celular en la cual la célula da origen a dos células hijas, ¿cierto? Con igual número de cromosomas que la célula madre y con iguales características de la célula madre, o sea, va a ser idéntica. Le están dando un ejemplo. Si una célula madre tiene 40 cromosomas, al dividirse por mitosis, la célula tendrá los mismos 40 cromosomas. Pero ¿cómo se logra eso? Para eso, pues sencillamente tenemos que entender la fase de la división celular. Primero se empieza una cosa que se llama la interfase, que es el proceso de preparación de la célula
para poder formar, para poder entrar en reproducción. En esta fase de interfase sencillamente es donde se duplica los cromosomas, o sea, se duplica la información genética. Entonces, si tiene 23 cromosomas, en ese momento la célula no va a tener, en interfase va a no tener 23, sino 46, porque se duplica la información para garantizar que cada una de las células hijas tengan la misma información genética. En el gráfico que estamos viendo las fases de la mitosis, ¿cierto? La interfase, que es la fase de preparación, se considera ajena a la mitosis como tal, pero hace parte. Viene la primera fase, que es la profase, perdón. Viene la metafase, la anafase y la telofase, ¿cierto? Entonces, la interfase y la mitosis corresponden a lo que es la ciclo celular. Acá en esta guía viene descrita cada una de las etapas de la mitosis como tal, que es la profase, qué cambios o qué sucesos se dan, tanto de forma gráfica como de forma escrita, en la profase, en la metafase, en la anafase y en la telofase. Una vez ustedes realicen la lectura, en este momento, como le digo, estamos dando unas apreciaciones generales a la guía, ¿cierto? Cuando ustedes terminen eso, van a contestar estas 10 preguntas, 11 preguntas sobre lo que es división celular, reproducción celular, y que la mitosis y eso. No se preocupen por el momento si no tienen todavía todos los materiales suficientes. En la guía viene de forma general. Más adelante en las otras clases vamos a empezar a desglosar la mitosis paso a paso para lograrla entender. ¿Listo? Lo otro que vamos a trabajar durante en esta clase, en este momento, es mirar un poco lo que es la guía de física, ¿cierto? Entonces, la guía de física, esta sí la vamos a trabajar. Viene algo que ustedes ya conocieron o trabajaron en sexto, que son los estados de materia, ¿cierto? Sabemos que la materia se encuentra en unos estados de agregación. ¿Cuáles son? Ustedes los han conocido. Por favor, los escucho. ¿Cuáles son los estados de la materia? Muchachos, ¿si están ahí o se me fueron? ¿Cuáles son los estados de la materia? Bueno, como que están algo tímidos. Bueno, los estados de la materia, en el momento vamos a trabajar 4, que son los más comunes: el sólido, el líquido, el gas y el plasmático, ¿cierto? Esos son los 4 estados fundamentales de la materia, aunque hoy en día ya se conoce un quinto estado, que más adelante lo verán en química. En este momento no lo vamos a trabajar. Entonces viene una explicación de cuáles son los 3 estados fundamentales: el sólido, el líquido y los gases. Son unos gráficos en los cuales podemos ver la disposición de las partículas para entender cómo es que se forman estas sustancias, ¿cierto? En los estados sólidos, las partículas que componen la materia están juntas, separadas, ¿cierto? En los líquidos están un poco más separadas y en los gases están mucho más separadas. Esto porque se da por la energía cinética que tienen las partículas. ¿Qué vamos a trabajar en esta primera guía? Nos vamos a enfocar en un tema llamado los fluidos. Dice, los materiales en general pueden estar formados por átomos, iones y moléculas. Dentro de estos materiales se van a encontrar los fluidos. ¿Cuáles son los fluidos? Son los líquidos y los gases. ¿Por qué se llama solo los sólidos no hacen parte de los fluidos? Porque sencillamente los sólidos no tienen la partícula de fluir, como su nombre lo dice. ¿Por qué? Porque sus partículas están muy juntas entre sí, sus átomos, entonces no permite que ellos fluyan con facilidad. Les tengo un mapa conceptual en donde ustedes sencillamente van a ver una descripción de lo que vamos a trabajar durante prácticamente todo el periodo sobre los fluidos. Y ya de ahí que entramos a ver lo que son las propiedades de los fluidos: la fuerza de cohesión, la tensión superficial, la viscosidad, la evaporación, la fuerza de adhesión, la capilaridad. Y ahí encontramos lo que es ya la actividad de afianzamiento. Viene una lectura, van a hacer una lectura crítica, que quiere decir, van a leer con calma y con base en eso van a contestar las preguntas que vienen ahí. Son actividades sencillas. La primera guía se la mandé a ustedes lo más fácil y sencillo para que se vayan afianzando con el tema. En la posterior guía vamos a profundizar.
Listo, muchachos. Entonces, no sé si hay alguna duda hasta el momento. Los escucho, por favor. No me dejen hablando solo, por favor. A ver si los escucho. Dígame.